Hermanos, abran sus Biblias en Juan. Juan capítulo 1. John 1. Juan capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 1 al 5. Y como la semana pasada les dije, empezamos con una serie para conocer a Cristo y su carácter. En Juan 17:3 dice que conocer a Jesucristo es la vida eterna. Conocer a Cristo Jesús es la vida eterna. Si no conocemos el carácter de Jesucristo, no sabemos quién Él es y no vamos a poder identificar los errores que muchas iglesias cometen el día de hoy. Le ponen el nombre de Jesús a cualquier cosa, cantan cualquier cosa acerca de Jesús, se inventan cualquier doctrina acerca de Jesús. Y si no conocemos a Jesucristo, no podemos identificar a Jesucristo cuando nos presenten a Jesucristo. La única forma en la que nosotros podemos llegar a conocer y entender quién es Cristo Jesús es entendiendo su carácter. ¿Quién es Él? Hay quienes quieren tener el Jesús correcto y tienen un Jesús falso que ha sido creado en sus propias mentes. Juan capítulo 1, ¿ya lo tienen? Juan capítulo 1. Dice el versículo 1 en adelante: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Uno de los problemas o herejías que han resucitado entre el mundo evangélico es el problema de que si Jesús es Dios o no es Dios. Una famosa fuente judaizante, por ejemplo, herética, que se llama Raíces Hebreas, dicen que Jesús fue la primera creación de Dios, que Él tuvo un principio, que cuando dice la Biblia, hablando del Génesis, que Dios creó todas las cosas, Él también creó a Jesucristo. Pero esta enseñanza no es nueva. Esta enseñanza de que Jesucristo es creado no es nueva. Más bien ha sido resucitada en estos últimos tiempos. En el siglo IV hubo un concilio de obispos, pastores, que se reunieron para resolver este asunto. Se llamó el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Los obispos cristianos, los líderes de las iglesias locales, se reunían para resolver conflictos teológicos y poner orden en las iglesias locales y conservar la fe pura. Este concilio o reunión surgió debido a que un hombre llamado Arrio enseñaba que Jesucristo era creado y que Jesucristo hubo un tiempo en el que no existía. Esta enseñanza se la llamaba arrianismo. Lo que hoy se conoce como Testigos de Jehová, solo Jesús y muchas otras enseñanzas, antes se conocía como arrianismo porque había un hombre llamado Arrio que trajo esta enseñanza. Esto provocó que el concilio creara un credo. Un credo es una confesión de fe, haciendo una separación entre lo que creen ellos y lo que creía Arrio. Arrio, todos lo marcaron como un hereje después de que él vino con esta enseñanza. Cuando ellos se reúnen en este concilio, hacen el credo niceno, que es lo que se llama, el credo niceno, porque estaba en Nicea. Y esto es lo que dice el credo niceno, y simplemente lo voy a leer para que tengan una idea de por qué razón es tan importante entender que Jesucristo es Dios. Ellos dicen así: creemos en un solo Dios, el Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, que fue engendrado por el Padre antes de todas las edades, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, con el mismo ser que el Padre, por medio de quien todas las cosas llegaron a ser, que por nosotros los seres humanos y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado del Espíritu Santo
y la Virgen María, y se hizo humano. Y también fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, y sufrió, y fue enterrado, y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y se sienta a la derecha del Padre, y volverá otra vez en gloria para juzgar los vivos y a los muertos, de cuyo reino no habrá fin. Y en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, quien procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntos es adorado y coglorificado, quien ha hablado a través de los profetas en una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida de la era venidera. Amén. Fin de la cita. Ellos entendían que tanto Dios, el Padre, como Jesucristo, el Hijo, y el Espíritu Santo eran tres personas, un solo Dios, no tres dioses. ¿Qué hicieron ellos cuando Arrio trajo esta enseñanza? Lo marcaron como un hereje y lo excluyeron de las iglesias. De ahí fue que empezaron a suceder lo que se llaman las confesiones de fe y las doctrinas de las iglesias. Es por eso que cuando usted va a una iglesia tiene una doctrina, una declaración doctrinal. Porque la declaración doctrinal te ayuda a ti a entender qué es lo que creemos y hacer la diferencia entre lo que creemos nosotros, lo que creen otras iglesias y lo que quizás pueda creer el mundo. El arrianismo tiene la misma creencia que los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen creer que Jesús era un Dios con minúscula, creado. Y esto surge en el año 1879. Los mormones dicen que Jesús es el hermano de Satanás, que Satanás es un ángel y que Jesús es otro ángel y que por tanto ellos son hermanos. Esta creencia vino en el año 1830 en adelante. Y luego las raíces hebreas que creen la misma barbaridad sucedió en los años 80 y los 90, pero se hizo viral en el 2020 después del COVID. Sin embargo, la enseñanza, hermanos, de la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús, no es negociable. Esto no es negociable. Esto no es de que yo pueda ir a una iglesia, a los testigos de Jehová, y decir yo soy parte de la misma congregación porque creemos lo mismo, porque ustedes creen en Jesús. No creemos lo mismo, porque solamente hay un Jesús. Y cualquier otro Jesús es un invento, es otro evangelio. No podemos reunirnos con los solo Jesús, porque los solo Jesús creen que solamente Jesús es Dios y que la personificación del Padre es simplemente Jesucristo mismo, teniendo la forma de Padre a veces, teniendo la forma de Espíritu Santo y teniendo la forma de Hijo. Eso se le llaman a ellos los modalistas o solo Jesús. Eso es una herejía porque separa al Padre del Hijo y lo enseñan como que son la misma persona. Y no son la misma persona, hay tres personas, un solo Dios. Entonces, para nosotros poder entender quién es Jesús, necesitamos saber que tenemos al Jesús correcto. Jesús es Dios. Así fue como titulé la enseñanza el día de hoy. Jesús es Dios, para los que están tomando nota. Y este es el énfasis de Juan por todo el libro. El apóstol Juan es el que hace más énfasis en la divinidad de Jesús. Es el que hace más énfasis en decir que Jesús es Dios. De hecho, en Juan capítulo 20, versículo 31, cuando va a terminar el Evangelio, él dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas que están aquí, en este libro, fueron escritas para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios con H minúscula, Hijo con mayúscula, para que creáis. De manera que si tú no crees en este Hijo del que está hablando Juan, tú no tienes al verdadero Hijo, tú no tienes la vida eterna, tú no tienes al Hijo de Dios, tú tienes a un hijo falso, tú tienes a un hijo creado en tu mente. Y creer en otro Jesús es tener otro evangelio. Eso es lo que dice Gálatas 1, del 6 al 9. No que hay otro evangelio, sino que hay muchos que predican falsos evangelios y han creado a un evangelio que no es el evangelio real. Y Pablo dice, si alguno predica otro evangelio, sea maldito. Sea maldito. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo?
Y lo puedo decir con toda autoridad, con toda convicción, que los testigos de Jehová están malditos, que los mormones están malditos, que los solos Jesús están malditos porque están enseñando otro evangelio. Es una maldición, están ciegos, no pueden entender las escrituras, por supuesto que no la pueden entender. Han dejado fuera al Hijo de Dios. Se han creado un Dios en su mente que no es el Dios de la Biblia. El evangelio, hermanos, tiene que ver con la persona de Jesucristo. De manera que si tú no tienes al Jesucristo correcto, no tienes al evangelio correcto. Y si no tienes al evangelio correcto, tienes un evangelio falso. Y es lo que dice Pablo, un evangelio falso es otro evangelio. Sea maldito, dice Pablo. En Gálatas 1, del 6 al 9. Sea maldito. Tener otro evangelio es una maldición. Es tener una creencia falsa. Tú puedes creer en tu mente, este es el verdadero evangelio, que Jesucristo fue creado, y asimismo con esa creencia te vas a ir al infierno igual que aquel que cometió adulterio, asesinato, hizo todo lo que hizo. Vuelvan a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Él dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra principio aquí es arge, en griego, arge. Arge significa fuente u origen. También puede significar regla o autoridad, gobernante o persona en autoridad. De manera que Cristo es la fuente, Él es el origen, Él es la regla, también es el gobernante y la autoridad de toda la creación. De toda la creación. Principio puede decirse también de esta forma: tan atrás como podamos remontarnos en nuestros pensamientos. Tan atrás como podamos remontarnos en nuestros pensamientos. Y ese tan atrás, ese principio, es el mismo principio del que Génesis dice en el principio. Y es interesante que en el prólogo de este libro de Juan, o en el inicio del libro de Juan, él empieza igualito que empieza el libro de Génesis, en el principio. En el principio. Génesis lo que significa es orígenes o principio. En el principio era el verbo. O ya existía el verbo. Era el verbo. Él ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra. Por tanto, Él no es un ser creado. Porque si en el principio crearon los cielos y la tierra y Él no es un ser creado, Él fue el creador de todas estas cosas, entonces Él no es un ser creado. Porque en el principio fueron creadas las cosas y Él está afuera de esas cosas creadas. Y como el tiempo comenzó con la creación del universo físico, cualquier cosa que suceda antes de la creación es eterna. Es por eso que Él es el verbo eterno, la palabra eterna. La palabra verbo en griego es logos. Logos. Y la palabra logos simplemente se puede traducir como palabra o verbo. El logos es el punto en el que todo lo demás comenzó a ser. En otras palabras, el logos es anterior al tiempo. El logos vino mucho antes del tiempo. La única razón por la que nosotros sabemos que existe un tiempo es porque somos creados. Dios está afuera del tiempo. Él no tiene ni principio ni fin. Él existe fuera del tiempo. Para Él no hay fin. No hay fin. El logos es antes del tiempo y fuera del tiempo. No existe en el tiempo. El logo es todo aquello que está fuera de nosotros. La palabra era, ahí donde dice que era el verbo, en el principio era el verbo, en el griego es eimi. Y la palabra eimi indica que Él estaba en continua existencia desde el principio. Esto enfatiza que el verbo existió y que nunca hubo un punto en el cual Él comenzara a existir. De hecho, a diferencia de la palabra en el versículo 3, si leen el versículo 1 dice era, ¿no? Era el verbo. Y luego dice era con Dios y luego dice era Dios. Pero en el versículo 3 dice esta palabra: todas las cosas por Él fueron. En vez de era dice fueron. Ahora en español no hay mucha diferencia, en inglés tampoco hay mucha diferencia, usan probablemente las mismas palabras. Pero en griego hace una definición, hace una diferencia entre palabras y palabras. En griego la palabra era usa eimi. Y la palabra fueron es llegaron a ser o ginoaimi. Y esto es fueron hechas o llegaron a existir, llegaron a tener forma. A una diferencia a que ya existía el verbo, a que llegó a existir.
Este concepto de logos, hermanos, estaba cargado de significado para los filósofos griegos. Logos era el principio abstracto e impersonal de la razón y el orden en el universo. Era como una fuerza creadora, además de una fuente de sabiduría para los griegos. Y para los griegos, cuando Juan está diciendo esto, él estaba presentando a Jesús como la personificación y encarnación de logos, de esa palabra. Cuando ellos entienden de qué él está diciendo este logos, estas palabras, para ellos es la personificación de la sabiduría. Para ellos es como decir, ¿cómo tú me vas a decir a mí que esa fuerza impersonal que vive fuera del hombre era Dios? Y además de que era Dios, se hizo hombre. Miren lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso por eso es que dice que para los judíos esto era un tropezadero y para los griegos esto era una locura. Es decir, los hombres queremos ser como Dios, pero Dios se hizo como los hombres. Esto es una locura. Esto no tiene ningún sentido para nosotros. Nosotros buscamos sabiduría entre los dioses, sabiduría entre los filósofos. Pero que Dios se haga como uno de nosotros, no. Esto es una locura. Esto es una locura. Ahora, a diferencia de lo que entendían los griegos de logos, Juan no está usando el logo de la misma forma en la que ellos lo creen. Porque Juan no usa logos como una fuerza impersonal o como un principio tampoco. La forma en la que Juan lo presentaba era un concepto ajeno al pensamiento totalmente de los griegos. Este verbo estaba desde el principio. Este verbo, esta palabra. En el principio era el verbo. En Génesis, capítulo 1, quiero que pasen conmigo a Génesis, capítulo 1. Porque quiero que vean un detalle que hace Génesis con respecto al verbo. Es decir, la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, Génesis es el primer libro de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ahora, vamos a mover rápido. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios. Versículo 9. Dijo Dios. Versículo 11. Dijo Dios. Versículo 14. Dijo Dios. Versículo 20. Dijo Dios. Versículo 24. Dijo Dios. Esto fue el Dios Trino hablando entre sí. Cuando ustedes leen el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo? ¿Hagamos? Pero si Dios está solo. A ver, si es un Dios solo, impersonal, que no se comunica con más nadie porque está solo, ¿cómo está diciendo con alguien más, hagamos? Ahora, esto no es una forma en la que nosotros a veces decimos, hagamos esto, cuando tú estás hablando solo. No. Esto muestra una comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se pusieron de acuerdo, hagamos al hombre. Dios, o el Padre, que es como se representa en el Nuevo Testamento, es la cabeza de la Trinidad. Y cuando Él habla, es el Hijo hablando. Y cuando las cosas están siendo formadas, es el Espíritu Santo dándole la forma. Estos tres trabajan juntos, pero yo me quiero enfocar en la voz de Dios. En la voz de Dios. Y quiero que vean aquí en el capítulo 3, versículo 8, después que Adán peca, dice que tuvo miedo y se escondieron. Pero miren cómo se personifica la voz del Señor y se hace prácticamente como una persona. Miren el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el desierto. ¿Qué? ¿La voz del Señor caminando por el desierto? Este es el verbo del Señor. Este es Jesucristo hecho persona, caminando por el desierto.
al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Es decir, escucharon la voz, pero dice que se escondieron de la presencia de Jehová. Ese es el Verbo eterno. Jehová se paseaba, era su voz la que se paseaba. Cuando Jehová hablaba era Jesucristo moviéndose. Jesús es la expresión encarnada de Dios. La palabra logos no era solo un concepto griego. La palabra del Señor también era un concepto grande e importante en el Antiguo Testamento. Logos, verbo o palabra es lo mismo. Palabra y verbo es lo mismo. Entonces voy a estar usando la palabra y verbo. Así que si confunden, no quiero que se confundan cuando digo palabra y verbo. Palabra y verbo es la misma palabra. Esta expresión, verbo o palabra, es usada por todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios inició el pacto con Abraham, en Génesis 15:1, está la expresión que dice: vino la palabra de Jehová a Abraham. Vino la palabra de Jehová a Abraham. En 1 Samuel 3:21 dice: y Jehová volvió a aparecer a Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. En 1 Reyes 19:9, Elías está escondido en una cueva, y cuando está escondido en la cueva dice que vino a él la palabra de Jehová y le dijo: sal de la cueva, Elías. Vino la palabra de Jehová. En 1 Reyes 16:1 dice que vino la palabra de Jehová a Jehú. Vino la palabra de Jehová a Jehú. En 1 Reyes 17:2 la palabra de Jehová vino a Elías otra vez. El Salmo 33:6 que leímos dice: la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Jehová habló y se produjeron las cosas. Dijo: sea la luz y se produjo la luz. Se ha hecho el mar y se hizo el mar. Era el Hijo de Dios hablando. En Génesis, en el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por el aliento de su boca. Es la palabra del Señor y el aliento de su boca. De hecho, dice que cuando él hizo a Adán, dice que sopló en él aliento de vida. Es por la palabra de Jehová que sucede la vida. Esa palabra del Señor es Jesucristo mismo. Y los judíos lo sabían. De manera que cuando Juan está diciendo en el principio era el verbo, los judíos sabían de qué verbo estaba hablando, de qué palabra estaba hablando, y los griegos también lo entendían muy bien. Esa palabra es el logos. El verbo era Dios, pero no solamente estaba en el principio, sino que ese verbo también estaba con Dios. Lean el versículo 1 de Juan 1. Dice: y el verbo era con Dios. No solamente existía desde el principio, sino que también estaba con Dios. Esta frase, proston theon, es una expresión que describe a dos seres personales, el uno frente al otro, teniendo una conversación inteligente. Es decir, hablando cara a cara. No es simplemente que estaba con Dios, sino que estaba cercano a Dios, hablando con Dios, cara a cara con Dios. Estaban muy cercanos. Tenían mucha intimidad. De hecho, la única razón por la que podemos entender que Dios es amor es porque Él ama. Y para que existiera el amor, tiene que haber alguien a quien amar. Y Dios ama desde antes de haber creado el mundo. De manera que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo, y se aman entre sí. Es por eso que Alá es un Dios falso. No puede ser el Dios de la Biblia. Porque Alá, uno, no tiene hijos. Y segundo, no sabe cómo demostrar amor. Pero nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor. Él estaba en el principio con Dios, hablando con Dios y hablando cara a cara. Ahora, como dicen los unitarios, este versículo está hablando de que Jesucristo es el Padre, porque dice que Jesucristo es Dios. Y ellos dicen que aquí Él es Dios. Pero ¿cómo vas a decir de que es el Padre si a la misma vez dice que el verbo estaba con Dios? Estaba con Dios. Hay otra persona ahí. Estar con es estar con alguien más. Ahora ellos dicen: no, es que esa es la palabra del Señor. El verbo es la palabra del Señor. Es por eso que es extra, es la palabra de Dios. Era Dios y su voz.
Sí. ¿Y acaso Dios se va a hablar entre sí mismo? Como un loco. Es decir, Juan el Bautista está bautizando a Jesús y cuando está bautizando a Jesús se oye una voz que dice: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué era eso? ¿Un speaker que Jesús inventó? Cuando Jesucristo oraba, dice que oraba al Padre. ¿Se estaba comunicando consigo mismo Jesucristo? Jesucristo tenía la misma gloria que el Padre, pero hace una diferencia entre Él y su Padre. En Juan 17:5, Él le dice: devuélveme esa gloria, gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Y en Isaías dice que Dios a nadie le da su gloria. Y Jesucristo le está pidiendo la gloria que tuvo con Él, con Él. ¿Cómo va a decir que está sentado al lado de la diestra del Padre? Quiere decir que hay alguien al lado de Él. Hay dos personas ahí. Dos personas ahí. En Isaías 48:16 dice, y que escuchen bien esto, yo simplemente lo voy a citar. Miren cómo Isaías lo describe, hablando lo que entendemos como la Trinidad. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Allí hay una persona. Y ahora me envió Jehová el Señor. Aquí hay otra persona. Y su espíritu. Ahí hay otra persona. Están en yuxtaposición. Si yo digo era yo y mi esposa y Carmen, son tres personas. Hay una coma ahí. Hay un y, hay algo que enlaza con alguien más. Por eso es que dice Padre e Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre y de Él y de Él. Hay una separación ahí. Este es el Dios Trino. El Padre, hermanos, tiene vida en sí mismo. Y el Hijo tiene vida en sí mismo. De manera que ellos tienen una vida individual entre sí. No son la misma vida. Son el mismo Dios, pero son dos personas diferentes. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 26. Ahí mismo en Juan. En Juan capítulo 5, versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Padre tiene su vida y el Hijo tiene la suya propia. Hay dos personas aquí. Esto es lo que se llama la aceidad de Dios. Es decir, que Él existe sin que nadie lo sostenga. Al contrario, Él es el que sostiene todas las cosas. En el capítulo 8, en el versículo 58, miren cómo lo dice Jesús. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Él está diciendo Yahweh. Eso es lo que significa Yahweh, yo soy. Y para que entiendan, porque mucha gente dice, no, es que no estaba diciendo o personificándose con Dios, o identificándose con Dios. Miren lo que dice el versículo 59. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. ¿Por qué arrojaron piedras? ¿Por qué querían arrojarle piedras? Porque querían matarlo, porque Él se hacía igual a Dios. Se hacía igual a Dios. Entonces, Él era Dios. Juan 8, 58 y 59. Entonces, estaba con Dios, pero también era Dios. Vuelvan al versículo 1, en capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo no era el Padre. El Verbo era Dios. La palabra Dios, Theos, se usa para referirse a la cabeza de la deidad, pero también a la deidad en general, mostrando que son inseparables. Es decir, a veces la palabra del Señor usa Padre para referirse a la cabeza de la deidad y a veces también usa Dios. Pero también usa Dios para referirse al Hijo y para referirse al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, dijeron, ustedes no le mintieron simplemente a los hombres, ustedes le mintieron a Dios, haciendo referencia a que el Espíritu Santo era Dios. Los testigos de Jehová usan este versículo bíblico y dicen que el Verbo era un Dios, con minúscula, un Dios aparte. Y eso es, además de que es un error de traducción, también es una herejía, porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero aunque Jesús era una persona distinta del Padre,
sigue siendo el mismo Dios. Y aquí no hay ninguna contradicción. Por ejemplo, el término uno, que aunque reduce a una unidad numérica, el término hebreo también implica una pluralidad. Por ejemplo, en Génesis 1:5, el pasaje que les leí al principio, se hallaba o se habla de que Dios creó el día 1. Y en ese mismo día, la misma palabra, el día 1, está compuesta por la tarde y la mañana. Es decir, un día puede tener dentro de ese día, mañana y tarde. De manera que Dios puede ser Dios y puede ser Hijo, Padre y Espíritu Santo. No son la misma persona. Hay tres personas ahí diferentes. Como en Génesis 2:24, que dice que Dios creó a Adán, hombre, y a la mujer, Eva. Pero dice que estos dos se convierten en una sola carne. Siguen siendo dos personas, pero ahora son una sola carne. No van a ser una persona, una sola carne, dos personas. Por tanto, Jesús, siendo el Verbo, es uno con el Padre, Dios, y a la misma vez es Dios sin llegar a ser el Padre. Hermanos, negar la divinidad de Jesús es negar al Padre. Es negar a Dios. Es negar a Dios. Miren lo que dice en capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No creer en este Hijo es tener la ira de Dios sobre tu vida. En el capítulo 10, se muestra la deidad de Jesús aún un poco más elevada. Capítulo 10, en el versículo 27, Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, yo les doy vida eterna. Si Jesús no es Dios, ¿cómo puede dar vida eterna? Dice: yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice en el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Pero voy a leer el 29. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, como Adán y Eva, eran uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras le he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron claramente que cuando Jesucristo está diciendo estas palabras, le está diciendo: yo soy Dios. Esto no fue que ellos lo malinterpretaron. Ellos lo entendieron claramente. Jesucristo estaba diciendo: yo soy Dios. Yo soy Dios. En Filipenses capítulo 2, del 5 al 6, dice: haya pues este sentir con Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ser igual a Dios. Jesús es la forma de Dios y es igual a Dios. Es igual a Dios. No hay diferencia entre ellos dos. Son iguales, pero son dos. Es como que yo tenga dos botellas iguales. Son iguales, pero siguen siendo dos. En Tito 2:13, en Colosenses 2:9 dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Tito 2:13 dice: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De manera que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. En 2 de Pedro 1:1 dice que Él es nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en la verdad, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el Dios verdadero.
Él es el Dios verdadero. Cualquier persona que dice que Jesucristo no es Dios, sea anatema, sea maldito, dice Pablo. Es una falsedad. No es la verdadera creencia. Y para enfatizar más su punto, miren lo que dice él en el versículo 2 de Juan 1:1. Dice el versículo 2: Este era en el principio con Dios. Lo vuelvo a decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero ahora en el versículo 2 dice, este estaba desde el principio con Dios. Entonces, ¿son la misma persona? No pueden ser la misma persona. Si él estaba en el principio con Dios, creando las cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan, en el capítulo 20, del versículo 27 al 28, Tomás estaba dudando de Jesús y Jesucristo le dijo, ven, pon la mano en mi llaga y mete tu mano en mi costado? Y dice que cuando hizo esto, dice que él le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí en Juan, capítulo 20, 27 al 28, lo puede anotar. Se postró y lo adoró. Y a nadie se debe adorar en la Biblia que no sea Dios. Jesucristo se dejó adorar. De manera que Jesucristo es Dios. Y para enfatizar aún más la divinidad de Jesús, miren lo que dice el versículo 3. Todas las cosas, no algunas, todas las cosas por Él fueron hechas, por ese verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo todas las cosas, por Él fueron hechas y para Él. Y ese verbo fue hecho carne. Todas las cosas, dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Él creó todas las cosas, estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. No lo conoció. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermanos, que creó todas las cosas, que su vida está solamente en Jesucristo. En Colosenses, capítulo 1, versículo 12, Pablo lo describe de esta manera: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese atributo no lo puede tener nadie más que Dios. Nadie más que Dios. Él es antes que todas las cosas. Todas las cosas vinieron a suceder por Él. Si no, no existiéramos. Si no, no existiera nada en la tierra. En Hebreos, capítulo 1, Hebreos da un poquito, quizás más claridad, hablando acerca de la palabra del Señor. Este verbo, o esta palabra del Señor. Dice en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y miren esto, hermano, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Había alguien más a su lado. Pero dice que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Él dijo, sea la luz, y la luz se sostiene porque Él lo dijo. Las leyes de gravedad se sostienen porque Él lo dijo. Él sostiene todas las cosas. Él sostiene tu vida. Él sostiene tus pulmones. Él sostiene tu cerebro. Todas las cosas por el poder de su palabra están sostenidas. Además de Él ser el creador, Él es el dador de la vida y de la luz. Miren el versículo 4, ahí en Juan 1.
Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Además de ser el creador, este verbo, además de ser el creador, de ser Dios, dice que en Él estaba la vida y también es la luz de los hombres. Estas dos expresiones se conectan entre sí. Él es la vida y Él es la luz de los hombres. En capítulo 3, ahí en Juan, si pasan en el capítulo 3, Jesucristo tiene una conversación con Nicodemo. Y en esa conversación, Él le dice que Él es la vida eterna. Miren lo que dice en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en el versículo 15, pero en el versículo 16 lo explica un poco más claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 5:24, Él dice, el que oye mi palabra tiene vida eterna. El que oye mi palabra tiene vida eterna. En Juan 6:47, Él dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. En Él está la vida, pero también está la luz. La luz. Es lo que dice en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esa luz verdadera alumbra a todo hombre. Todo entendimiento que un hombre pueda tener ha sido por la luz que Dios le ha dado. En Juan 8:12, Jesucristo él dice, yo soy la luz del mundo. Paradójicamente hay una secta, la secta yo creo que la más podrida que existe, se llama la luz del mundo. Proclaman que dicen que tienen a Jesús de la Biblia, proclaman que dicen que ellos tienen la verdad. De hecho, escuché que el nombre de ellos se llama Columnio Baluarte de la Verdad, como se llama esta iglesia, y yo dije, Dios santo, Dios nos libre. La mentira se puede disfrazar de verdad. Se puede disfrazar de verdad, confundir a las personas y hacerle creer que es la verdad. Hermanos, este hombre ha caído en todo tipo de inmoralidad sexual, abusando de niñas y de todo tipo de personas, y todavía ellos creen que él es un hombre de Dios. A diferencia de eso, Jesucristo es la luz del mundo. Él es la verdadera luz del mundo. En Génesis 1:3 él dijo, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 17, ahí en Juan 3, él dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Viene a la luz. Y Él es la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesucristo es la luz del mundo. Él es esa luz que alumbra a todo hombre en todo lugar. Y hoy, con el poder de su palabra, Él vino a nosotros. En el Antiguo Testamento decía, palabra del Señor que vino a Elías, palabra del Señor que vino a Samuel, palabra del Señor que vino a tal profeta, palabra del Señor que vino a Jehú. Y ahora nosotros tenemos la palabra del Señor que vino a nosotros predicada. Predicada. Quiero cerrar con 2 de Corintios. Voy a leer dos pasajes, 2 de Corintios y uno en Apocalipsis. Pero miren el poder que tiene la palabra, hermanos, que hoy ha venido a nosotros. Es la palabra de Dios hablada. 2 de Corintios, capítulo 3, en el versículo 17, Pablo dice estas palabras. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda ciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabe lo que está diciéndole ahí? Ese mismo Dios que en el Génesis dijo, sea la luz, es el mismo Dios que a través de su palabra, cuando la predicamos, dice en el corazón de la persona, sea la luz, y resplandece la gloria de Cristo para que puedas ver su hermosura y salgas de la oscuridad de las tinieblas. En Apocalipsis, capítulo 19, con esto voy a cerrar ya. En Apocalipsis, capítulo 19, hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11, miren lo que dice hablando de este verbo. Dice en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es la palabra de Dios. Ese es Dios encarnado viniendo a reinar. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí estábamos nosotros. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ¿es acaso Jesús tu Dios? ¿Es acaso Cristo tu Dios? Jesús dijo, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es el gran yo soy. Él dijo, yo soy el buen pastor. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en Juan 18, del 5 al 6, él dijo, yo soy, y todos cayeron a tierra antes de él ser apedreado. Él dijo, yo soy, y cayeron al piso. ¿Es este Jesús tu Dios? Si no lo es, tienes a un falso evangelio.